Buenas tardes, mi gente. Bueno, quería animarme también a hacer este vídeo para acompañarnos todos y todas en este momento. Estamos en un momento de introspección, sí o sí. Y bueno, me gustaría hacer nuestra pregunta al alma, a ver qué es lo que nos quiere decir sobre todo lo que estamos viviendo. Muchos de ustedes saben que susurrando con el alma, también pues nos da un mensajito de cómo estamos en el momento presente. Así que ahora mismo lo abrimos y nos comunicamos. A ver si así lo voy haciendo todos los días y bueno, nos acompañamos en este proceso de confinamiento. Si por el contrario elegimos vivir en conciencia, hablando desde lo que deseamos decir y hacer en nuestra vida, cada día pues nos estimulamos activando la glándula, dándonos luz o energía vital a nosotros mismos, reconociendo lo que sentimos con la verdadera creación, nuestra conexión con el universo, creando una vibración única, directa y armoniosa. Asimismo, el alma y el cuerpo estarán siempre saludables, con un buen manto de vibración donde cabe la protección consciente o nuestra bendición. La bendición habla del bien decir, de hablar bien, de todo aquello que ponemos en el pensamiento y creando el sentimiento, pues nuestro cuerpo se mantenga en ese equilibrio. Hace poco hacía un movimiento del alma con mi hija, ahora estoy en Gran Canaria, estuve con ella en Lanzarote y antes de que comenzara todo esto ya en este encierro. Y bueno, habíamos hecho un movimiento sobre todo de los días de Calima y que tenía que ver con el coronavirus que estaba expandiéndose en esos momentos, sobre todo en China e Italia. Y una vez que hice ese movimiento, que me dejé sentir por lo que el alma nos quería indicar, en las Islas Canarias, sobre todo era donde estaba esa gran calima que nos indicaba el no querer ver lo que escondemos dentro, y sustituimos, desde en cuenta que fue en la época de carnavales, y sustituíamos lo que es el dolor, la tristeza y todo lo que llevamos dentro durante muchas generaciones con la falsa alegría. Es el momento, se ve que además tenía que ver el coronavirus con varias comunidades que también tenían sus fechas de fiestas, de alegría, como la naturaleza de alguna forma y en este justo momento con este virus pues nos habla de es el momento de parar y ver la verdad de nosotros mismos, qué es lo que guardamos dentro, si realmente cada uno de nosotros estamos eligiendo bien, o sea, eligiendo con buenas palabras lo que realmente queremos vivir en la vida y ser y estar y decidir todo lo que queremos sentir, ¿no?, en nuestro entorno y con todo lo que te da paz, sobre todo la palabra. ¿De qué modo hablas? ¿De qué modo te expresas? ¿De qué modo le expresas a los demás tu sentir o tus enfados? Recordemos que siempre en el enfado hay tristeza y miedos ocultos que se sustituye por la falsa rabia. En el momento que nos damos cuenta que hay tristezas o miedo y lo reconocemos de dónde vienen, incluso de conceptos aprendidos, pues ya no hay enfado, deja de haber enfado, sino que ya sentimos esa tristeza o ese miedo, liberándonos de ello. Siempre que hay tristeza, sobre todo, y miedo en nuestra vida y somos conscientes de ello, nos invita al cambio. A un cambio que sí o sí estamos obligados a hacer y arrastrados por nuestra propia naturaleza. La naturaleza del ser humano está unida evidentemente a nuestra madre tierra. Nuestro cuerpo es tierra y nuestra alma es la energía que está en movimiento cada día, que hemos de respirar y que nos indica el camino a seguir, con las palabras
con los pensamientos y con las acciones. Vamos a abrir una vez más el libro y a ver qué nos dice en este momento, solicitando pues qué es lo mejor para nosotros y qué camino comienza ya. Aquí habla, vale. Aquí habla de darnos cuenta de las señales que nos ocurren en el día a día. Y imagínate que vas con una amiga y al final que el coche no te arranque en algo que te has presionado a hacer para satisfacer las necesidades de los demás, cuando tú en ese momento pues tienes otra prioridad en ti y que no haces caso. Es ser consciente en qué momento vivimos, cómo vivimos nuestros espacios-tiempos y si de verdad estamos viviendo desde la verdad o la mentira en nosotros mismos. Te aparece esta sincronización de que el coche no se ponga en marcha con tu necesidad real, para que al final se cumpla tu verdadero plan de no estar en marcha por las necesidades de los demás. Un poco lo que decía. Este mismo quizás te ha podido suceder en varias ocasiones con varias experiencias que has calificado de mala suerte. También es importante matizar esto, ¿no? Incluso las dos palabras mala suerte aquí en el libro las pongo en negrita, porque si nos damos cuenta muchas veces no es que exista la mala suerte, sino que ya hay un proceso de abandono muy grande en nuestras vidas y de presión interna que el subconsciente recoge, y vivimos en una sociedad que es un subconsciente colectivo. Tenemos el subconsciente familiar, donde se ahoga todo lo que no queremos recordar, pero de generación en generación vuelven a aparecer cualquier síntoma, señales o de algo que se repite, ¿no? en las demás familias, tanto situaciones estresantes, pérdidas económicas o estafas, muchísimas cosas que ocurren en un sistema familiar que se esconden, violaciones y de todo tipo, ¿no? O cosas que hace algún familiar y que se excluyen y ya no se quiere recordar ese pena por vergüenza. La vergüenza, recordemos que es miedo reprimido, y con lo cual luego no nos sentimos completos. No nos sentimos completos porque la mente siempre está juzgando. Recordemos que estamos educados, hemos sido educados para juzgar, para reprochar, para recriminar y para culpar. Pues que levante la mano quien quiera seguir viviendo así. Desde luego, cuando nos comunicamos y nos entendemos, nuestras ondas del corazón, nuestras ondas sinusoidales del corazón, la vibración que emitimos cuando nos entendemos y nos llenamos de paz es mucho más agradable, y podemos sentirnos a gusto y muy cómodos o cómodas con las personas que nos entienden. Entonces ese es un gran reto a conseguir, sobre todo en la educación consciente desde la infancia, porque si desde la infancia los niños y las niñas comienzan a estar en esa escucha consciente, pues viviríamos en un gran equilibrio. Además que evitaríamos muchísimas enfermedades, ya que nuestras emociones las tendríamos mucho más en equilibrio. Muchas veces dicen que es un ser espiritual. Un ser espiritual simplemente porque espíritus tenemos todos, si no, no viviríamos. La energía del alma está en la sangre, por eso vivimos, tenemos esa alma dentro de este cuerpo que es tierra, y evidentemente lo que nos quiere decir nuestra naturaleza es que vivamos en la armonía de sentir la abundancia día a día, de saber y sentir que todo siempre lo vamos a tener sin estar mirando siempre tanto el futuro, porque realmente la educación también está muy enfocada al futuro, no nos deja sentir el ahora, que es el amor y la vibración de estar presente para decidir qué es lo que me hace sentir bien a mí con la palabra y con las acciones. Y eso
se ha despeñado por un barranco hace ya muchísimos siglos, parece ser. Así que ahora es el momento de darnos cuenta de estar y de vivir lo que merecemos vivir, más acorde y en coherencia con nosotros mismos. Recuerdo lo de la mala suerte. No es que exista la mala suerte, sino la falta de responsabilidad en entender nuestra propia mente, nuestra propia educación condicionada, de juzgar, de criticar, de gritar cuando no nos entienden. Y eso, si hago un reclamo a todo el planeta realmente, ¿no? Menos aquellas zonas donde la educación es muy natural. Pero aquí, en esta sociedad, sí que nos hace falta una educación acorde al entendimiento y a la escucha consciente del alma de cada niño, de cada ser, para poder vivir más en el equilibrio que merecemos, entendiéndonos todos y todas y estando presentes, dándonos cuenta qué sentimos para saber qué es lo que yo elijo pensar en vez de la crítica, del juicio o el reproche. Y después de hablar de la mala suerte, que pone aquí, esto mismo quizás te has podido suceder creyendo que era mala suerte, pues ahora sabes que no lo es. Es la falta de responsabilidad de un colectivo, la falta de responsabilidad de la persona, depende del caso, de lo que te esté sucediendo, podemos valorar qué es exactamente lo que ocurre. Eres libre o no de aplicarte este nuevo paradigma que señala tu fuente del alma. Lo harás o no según resuene en tu interior. Si te digo la verdad, es más fácil, divertido o más creativo que echarte culpas o culpar a tu amiga si te pasa alguna cosilla en el coche o te haces un E15 por alterar la ley del amor a ti. Y como diría el ego temeroso de oír que por tu culpa pasó esto que me pasó y yo no tenía ganas y fui por tu culpa, pues darnos cuenta que es tu responsabilidad el haberlo elegido, no el de tu amiga, sería el ejemplo. Pero así como todas las cosas en nuestra vida. También te puedes levantar del sillón y como para satisfacer a alguien en ese momento necesitas más descansar o estar en una ducha y te obligas a abrir una lata y te cortas. Es darnos cuenta que en qué momento estamos en ese aquí y ahora. Si estamos gestionando un acto por miedo a que la otra persona luego no nos mire como queremos que nos mire, por el miedo al abandono, o porque siempre nos han dicho que somos buenos, y que muchas veces, si esto es así, si cada vez que una persona se da cuenta que cuando le ocurre algo está en su contra la mayoría de las veces, pues ya nos damos cuenta que no vivimos en el amor, sino en el miedo, buscando siempre satisfacer a los demás por miedo al abandono, por miedo a la soledad, o por miedo a que no nos miren como queremos que nos miren. Y lo importante es que cada uno se observe, se valora, se conozca a sí mismo y que vea su parte de luz y su parte oscura. La parte oscura de la sombra, pues evidentemente todos venimos con ella, porque es de nuestro colectivo ancestral, donde todo lo que se quedó escondido, pues se quedó reprimido y que creímos en esos pensamientos y en esa forma de actuar. Así que cuando nos vamos descubriendo te das cuenta que has de mirarte con ternura, con calor y darte calor a ti mismo. Entonces ya no creamos una dependencia estricta sobre los demás. Sí, es cierto que el ser humano en sí, si hablamos de apego, pues nosotros tenemos siempre el don de ayuda y el don de abrazar a los demás, de compartir con los demás, ¿no? Pero ya sería diferente el necesitar al deseo de compartir. Entonces ya es un apego afable, lleno de amor, es diferente, ¿vale? Hay diferentes tipos de apegos si se estarían preguntando eso. El ser humano no ha existido, no existe para vivir solo, es para vivir en unidad. Aquí y ahora, ¿cómo te sientes? Ya eres consciente de que tu esencia está viva y eres tú mismo o tú misma.
con un gran corazón consciente para sentir el entendimiento, el perdón y la paz. Ahora necesitas morir o sucumbir a los conceptos o pensares con creencias de mucha carga de tu ego. El ego yo lo he investigado en el sentido de patrones, programas muy antiguos de cómo hemos de calificar la vida e incluso a los demás con lo aprendido y con lo que hemos vivido. Y todo lo que no te dé paz, que te crea inseguridad y tensión, pues está sometido por los pensamientos del ego. Realmente el ser humano, con la forma de pensar que tenemos, hemos creado muchísimo caos y desde luego que también muchísimas enfermedades. Ahora necesitas morir o sucumbir a los conceptos o pensares con creencias de mucha carga de tu ego, ideas colectivas sobre deberías y obligaciones que te presionas y reprimes día a día. Acepta tu naturaleza, empieza a ver la verdadera verdad de tu existencia o seguirás magnetizando y dejando que los demás sigan creando situaciones que no deseas vivir y sin poder elegir justamente las que tú puedes, quieres y mereces. El campo magnético de nuestro organismo es el corazón. El corazón tiene un campo magnético muy potente. En la medida que mantenemos un estado de paz, de tranquilidad, de presencia, de respirar profundamente la conexión con nuestra alma, con la energía que llevamos dentro, pues creamos ese magnetismo, esa paz, esa tranquilidad e incluso esa protección a nosotros mismos y a quien nos rodea. Si todo esto lo uniéramos todos y todas en esta conciencia, en una conciencia de estar del día a día, la conciencia del niño, de la niña, de vivir más con la inocencia de ser y de fluir, que de estar todo el día juzgando y criticando, pues desde luego que viviríamos con ese gran magnetismo de amor y el mundo se poblaría desde la armonía de ser, de estar y de crear, porque se activarían nuestros dones y talentos más rápidamente y la creatividad es mucho mayor. Si se han dado cuenta, en estos días hay muchas personas que han creado todo tipo de vivencias, de experiencias, de vídeos, de crear cosas impresionantes simplemente por estar presente, por estar en esa introspección interna y que bueno, que se despiertan muchísimo amor en uno mismo e inspiración. Ciertamente, sin duda, clarificamos que nuestro programa educativo desde hace muchos siglos nos programó bajo creencias donde carecemos de la escucha y autoescucha consciente. Esta educación está paradójicamente diseñada para no expresarnos libremente, presionándonos a vivir resignados, autoexcluyéndonos, reprimiendo el miedo. ¿De verdad debemos creer que venimos a sufrir y a ser alguien que tiene que tener una carrera o ser millonario en la vida? Si crees eso, con mucho cariño, pero no creo que estés leyendo este libro. Si buscas el camino del entendimiento y los milagros, entonces sí, este libro te ayudará. Bueno, parece que estoy haciendo publicidad con el libro. Yo no dejo de sorprenderme también, porque siempre que me doy el permiso de grabar un poquito, siempre me dice la verdad de lo que está sucediendo, y muchas personas que tienen el libro pues también lo saben, que lo abren al azar y en ese momento pues también les hace ver algo que tiene que ver consigo mismo. Lo he abierto de nuevo, así que vuelvo a leer. Asumimos que podemos encontrar los niveles de organización desde los átomos, moléculas para alcanzar una biosfera. Los átomos y moléculas se organizan para formar células, las células para formar los tejidos para formar órganos, los órganos para formar aparatos y sistemas, y estos forman el total llamado ser vivo. Así que
tenemos ese atajo y profundizar un poquito en nuestro orden biológico, que esos átomos y esas células pues tienen una información ancestral de comportamiento que ya necesitamos respirar de otra forma y ver la posibilidad de que todos y todas podemos cambiar esta sociedad, este mundo, y por supuestísimo el sentir que lo que está ocurriendo, lo que está pasando con este virus, pues es una forma de entender que ahora es necesario entendernos, unirnos y por supuesto sentir todos y todas unidos que ya se va, que ya estamos en nuestras nuevas vidas, porque vamos a comenzar nuevas vidas, y honrando por supuesto a todos los seres que han desencarnado, que se han ido ya de sus cuerpos, que han fallecido en este proceso, en este caos, y honrarlos con mucha paz, sabiduría y perdón también en sus vidas por todo lo que les quedara pendiente, y los honro con todo mi ser. Muchísimas gracias, y ya en estos días vuelvo a enviar otro vídeo. Gracias, les honro y seguimos en casa con todo el amor y el respeto del mundo, dando gracias a todas las personas que están en la sanidad, a todas las personas que hacen el transporte de la comida en los supermercados, y a todo ser que esté en este momento arriesgándose también ahí afuera. Les honro y muchas gracias a todos y a todas.